Este domingo va a ser el Día del Padre, ¿eh? No tendremos emisión, pero sí podemos hablar de ese tema y ya tenemos a nuestro querido especialista, psicólogo Mauricio Carvajal Guajardo, logoterapeuta y tanatólogo, con quien vamos a platicar precisamente de este importante día, el Día del Padre y la identidad que da, con lo que contribuye, con lo que colabora, su relación con los hijos en este día para justamente ver su papel en la familia. Así es que ya lo tenemos en la distancia. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Aquí está nublado, fresco. ¿Cómo está por allá el clima? Pues también aquí en Cuernavaca tenemos clima nublado, fue toda la noche de lluvia, con mucho aire y bueno, pues tratando de estar al pendiente de lo que suceda con estas variaciones del clima, ¿no? Estuvo muy intenso anoche. ¿Cómo le va? Así es, veíamos algunas imágenes que andan circulando en las redes. Bueno, hay que tomar precaución justamente de Cuernavaca, si uno va a Cuernavaca, o de Cuernavaca vienen para acá. El temporal es para todo el estado. Mauricio, el Día del Padre, el Día de la Madre es un día casi nacional. El mexicano está muy identificado con su madre, o sea, le habla aunque esté en otro país, le manda regalos, le aparta una frase, la invita a salir. Pero en contraparte, el padre pues no tiene la misma dimensión, no hay tantas opciones, tanto bombardeo comercial como el caso de la madre. Cuéntenos en principio justamente eso, el papel del padre en la familia. Bueno, lo que está diciendo de introducción da pie justamente a esta variable de por qué una madre tiene un lugar tan significativo. La madre ocupa un lugar inamovible y es referente, incluso referente de identidad. Se habla de el seno materno, de la lengua materna, del instinto materno, en fin, toda esta referencia afectiva, amorosa, da un sostén, da un marco y da un continente. No hay lugar a dudas sobre la presencia, la influencia y el rol de la madre. Ese es un sostén muy fuerte. Pero en cambio, el padre tiene que ser analizado de una manera diferente. Pero podemos caer en la trampa de que por lo menos a nivel local, México, pasa mucho que el padre no esté, sea una figura ausente en muchos casos, ¿no? El padre que no quiso estar, yo lo pongo en esos términos, por las razones que sea, no quiso estar. Y cuando no quiere estar, entonces se plantea que psicológicamente debe de haber un boquete. Ese boquete es un trauma, y ese trauma es un complejo, y ese complejo es un síndrome, y ese síndrome es una situación muy seria porque no hubo un padre que señalara y que diera rumbo. Entonces, por fin, o es alguien que compite y tiene el mismo peso que la presencia de la madre, o no. Y la diferencia está no en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Alguien tiene que cubrir el rol formador, el que dé esta contención. Y ese es el padre. Entonces, fíjese qué interesante. Mientras la madre es un sostén permanente, porque incluso cuando uno es adulto, ¿no? Regresa a los padres y básicamente a la madre, ¿no? Hace el cuidado de la madre. En fin, la madre es un referente de sostén, no hay duda, no hay duda. Y se expresa, justo como lo decía usted, en que la fecha es fija y el clamor y el festejo es muy grande, y no es así con el padre contrastado. ¿Por qué? Porque el rol del padre es un rol temporal, es un rol de sacrificio, lo voy a poner de esta manera. ¿Qué hace una vela? Pensemos en una vela. ¿Cuál es la función para la que fue creada la vela? Y la respuesta sería para iluminar. Muy bien, pero la paradoja en la vela es que en la medida en que ilumina, se desgasta. No hay manera de que la vela ilumine sin que se desgaste. Para poder iluminar,
tiene que desgastarse, tiene que acabarse. Eso es exactamente lo que va pasando con el padre. En zoología, en etología, en esta psicología animal, se habla mucho del macho alfa, un macho, ¿no? Los padres animales son machos y son temporarios hasta que crecen las nuevas generaciones y son retadoras del macho alfa, y una vez que el macho alfa es vencido, es desplazado, asumirán el liderazgo otros nuevos animales. Bueno, algo parecido sucede con el padre. El padre se va desgastando en su palabra y llega un punto en que los hijos ya no pues consideran al padre como el guía. De hecho, el padre se desmistifica, ¿no? En un primer momento, es hasta un cliché, una idea cliché, el padre es el héroe. En un segundo momento del crecimiento de los hijos, el padre pues, está lleno de errores y también es un ser humano falible, ¿no? Ya no es el superhéroe. Y en un tercer momento se le vuelve a considerar, pero ya en su lugar de un ser humano débil, pasivo, falible, ¿no? Y no así con la madre. La madre, sea joven, sea vieja, sea buena, sea mala, en fin, sea como sea, mantiene un estatus más firme, porque el que se consume es el padre. Entonces, cuando hablamos en clínica, en psicología clínica, de familias donde no hay padre, ¿no? Monoparentales, se puede hablar, es que hace falta la identidad del padre. No, lo que hace falta es que alguien cubra lo que hace el padre, y lo puede hacer cualquiera, la madre, el tío, el abuelo, el primo, en fin, a condición de que genere un desgaste. Por eso las madres solteras, cuando sí cubren el rol de madre y padre, sí se desgasta la figura de la madre porque tiene que poner esos límites. Cuando hay un padre, el padre es el que se desgasta. Entonces se ve la intervención del padre en la vida pública y la intervención del padre en la vida privada. Y en la vida pública, básicamente, el padre es el que sale a buscar la proveeduría, ¿no? Básicamente, en general, no es solamente, pero pensando en roles específicos, también es el que tiene que enfrentar, en general, la adversidad. Y finalmente, y esto es importante porque no sucede con la figura de la madre, es el que tiene que someterse y ser humillado, ¿no? Incluso a nivel de literatura bíblica, así pasa con la sentencia que hace Dios Padre a Adán y a Eva una vez que han violentado la ley, ¿no? Les dice algunas cosas, unas a Eva y unas a Adán, y las de Adán tienen que ver con todo este sometimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que generar un comportamiento de desgaste. ¿Para qué? Para que él pueda entonces cubrir estos roles. Ser el que debe ser para el malo de la película, ¿no? Tiene que ser el malo de la película porque alguien tiene que poner el orden, por un lado. Pero también él es la persona que tiene que poner los límites. Se hablaba antes de ahora que llegue tu padre, ¿no? Vas a ver, cuando llegue tu padre le voy a dar todas las quejas, dice la mamá. Es el que indica entonces lo que está bien y lo que está mal. Estos son líneas generales, pero me refiero a lo que va desgastando al padre en la relación con los hijos, ¿no? También el padre es el que guía, el que es faro, es el cabeza de la familia, ¿no? Y es la voz cantante en muchos casos, es el hombre de la casa, ¿no? También el padre es un modelo a seguir hasta que se desmistifica, ¿no? Y los hijos empiezan a tener su propia manera de ser. Y es el que enseña la ley. Así, el padre tiene que cubrir todos estos roles de desgaste, de confrontación, de enfrentamiento y de limitantes, mientras se va desgastando con el tiempo, mientras los hijos van creciendo, la relación padre-hijos. Y la madre sigue conservándose en ese estatuto del afecto, ese no cambia,
y podemos ser adultos maduros, podemos ser adultos mayores, y si se sigue teniendo viva a la madre, siempre será una referencia diferente, porque la referencia es afectiva, es desde el amor. Y con el padre parecería que no hay amor, todo es amor, todo lo que es ley y la aplicación de la ley y los límites es una expresión del amor, pero no se percibe así, se percibe como el deber ser. Entonces, mientras el amor es el feudo de la relación madre-hijos, el deber ser es el feudo de la relación padre-hijos. Por eso son menos populares, por eso se ven estas diferencias que usted anotaba en el preámbulo de la charla. Y es necesario. Cuando un padre no está, entonces esto se deja de hacer en gran medida si no se acepta la condición de desgaste. Y muchas madres, al ser padres, se desgastan, pero también hay muchas madres que al hacer el rol del padre fallan en la aplicación de los límites porque se quieren convertir en madres, padres, amigas, y eso no se da. O sea, no hay un agente de tránsito que sea cuate a la hora de hacer la infracción. O sea, requiere de cierto rigor para que se convalide el límite. Eso es lo que hace el padre. Mauricio, si hoy una persona, un hombre que tiene una relación con una mujer y le dicen cuál va a ser su papel como padre en caso de que esto llegue, pues asusta, ¿no? La gran responsabilidad, conocer la ley, porque no solamente es aplicarla, sino aplicarla bien. Entonces, ahí viendo esa gran responsabilidad, quizá sea una de las explicaciones por las cuales el hombre, ya siendo padre, pues la evade, está ausente, como lo comentábamos hace rato, de esta gran responsabilidad. Y es que, Mauricio, nadie, bueno, hasta donde yo sepa, ¿verdad?, nos prepara. Hoy ya hay cursos, ¿no?, para la crianza positiva y demás, pero de nuestra generación, pues antes los padres, según su sentido común o según sus propios padres, los hayan criado y educado. Esa es una tarea muy importante, por lo que nos dice, para no generar esa cadenita desde la frustración hasta los traumas y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué debemos decirle a quienes hoy están en este potencial de ser padres? Sí, bueno, dicho así como usted lo dijo con toda claridad, si un hombre, un joven, de pronto piensa en querer convertirse en padre, si lo ve así, da miedo, ¿no? Impone. Y qué bueno que nos imponga, ¿no? Por ahí dice una frase de la literatura de tiembla, ¿no? Si vas a ser padre, tiembla, porque es algo muy fuerte. Y yo digo, en la experiencia que tengo con escuela para padres, talleres para padres, en reuniones con padres de familia, en fin, todos estos intentos de compartir y transmitir experiencias, yo digo algo que conforta mucho a los padres en general, padre, madre, pero particularmente al padre, y que los conforta mucho. Que lo que hagamos con los hijos sea bien intencionado. Eso salva la falla, salva la metida de pata de los padres, salva porque es con buena intención. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones somos los padres muy rigoristas, estamos imponiendo la ley, ¿no? Poniendo los continentes, poniendo los límites, pero los hacemos desde nuestra frustración, los hacemos desde nuestra carencia, los hacemos desde nuestro enojo personal, los hacemos desde esta poca visión y menos tino para imponer un límite, ¿no? Entonces es nuestro problema el que imponemos como límite. Cuando hacemos eso, estamos cometiendo crasos errores, graves errores, fatídicos errores, porque estamos entonces matando la vocación de limitar, de estructurar, de dar un continente a la construcción de un ser humano, y lo estamos haciendo entonces oportunistas. A los hijos los podemos hacer hijos de oportunidad o hijos oportunistas, y la diferencia es abismal. Cuando creamos hijos de oportunidad, entonces están alineados a las leyes, a la ley. Bueno, el semáforo en rojo, ¿qué significa? Te detienes,
Entonces te detienes porque eso es un acuerdo, es una convención y nos conviene a todos. Si hay algo que te encuentras y no es tuyo, entonces es de alguien más y lo respetas. Esos son acuerdos y convenciones que tienen que ser interiorizados. Esa es la ley en la que trabaja el padre, justamente. La madre lo sugiere y el padre lo confirma. Pero cuando estamos haciendo el ejercicio, que es una alta responsabilidad, de establecer la ley, tiene que ser por amor a los hijos, no desde mi frustración. Un ejemplo que yo pongo es que de pronto mi jefe en el trabajo me pone como chancla, me regañó y me hizo ver mi suerte de algo que en el trabajo sucedió y fui señalado como el causante. Y llego a la casa totalmente enojado, frustrado, ¿no? Malhumorado, y mi hijito me dice, ¿puedo ver la tele? Le digo, claro que no, ¿qué tonterías dices, no? ¿Qué te pasa? Bueno, al día siguiente me manda a llamar mi jefe y me pide disculpas porque se dieron cuenta que no fui el causante de ese problema por el que me regañaron ayer. Me pide una disculpa y quedamos ya en paz y cordialidad. Y regreso feliz a la casa, chifle, chifle, feliz porque fui reconocido, ¿no? Y el niño temeroso, ¿puedo ver la tele? Sí, hombre, ni me digas, claro que sí, hijito, préndela. Estamos generando una educación esquizofrenizante porque el niño no sabe por qué le dije que no con violencia ayer y por qué le digo que sí amorosamente hoy, porque no les participamos nuestras emociones y por qué. Entonces, con mi propia frustración impongo la ley y a veces con mi propio amor impongo la ley y el niño no lo sabe. Entonces generamos una fisura en la estructura que estamos haciendo. Si estuviéramos levantando una pared, un muro, una barda, hay ladrillos que no pusimos, una fisura en la barda y entonces eso es una educación esquizofrenizante, lo cual se traduce en hijos oportunistas. Interesante esta parte y para reforzar este tema de los hijos de la oportunidad, yo me pregunto, porque también suele pasar, que de pronto los hijos, nosotros, podemos responsabilizar al padre por el carácter, la genética. Es que así era mi papá, es que pues mal de familia. ¿Qué hacemos ante esa situación, Mauricio, que podría servir como justificante o a lo mejor realmente tiene razón? ¿Es condición la genética? Pues mire, si estoy planteando que la buena intención, hacer las cosas hacia los hijos, educar hacia los hijos con buena intención, puede haber rigor, puede haber rigidez, pero con buena intención, lo que complementa esto y hace el milagro justamente de la comunicación es que si va con buena intención, eventualmente la eventualidad es una certeza, o sea, no es hoy, pero será después, esa es una eventualidad, es una certeza. Los hijos comprenderán desde dónde vino la sentencia del padre, el regaño del padre, el límite del padre, si se hace con buena intención, por eso salva todo. Cuando se hace con mala intención, por supuesto que va a quedar esa marca, esa huella de la rigidez innecesaria, del enojo innecesario, de la maldad accesoria, innecesaria, inútil del padre, si iba desde su propia frustración. Dos cosas más. La primera, bueno, el padre pues ahí está, debemos entender la importancia, esto que nos comentaba, el desgaste que tiene, también hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que saber, no hay que juzgar, no hay que condenar, no hay que culpar al padre, pues él actúa desde sus límites y condiciones, ese es un tema. Y el segundo, bueno, pues los padres de hoy, los padres que pronto lo serán o los que están en proceso, también prepararse, ¿no? Porque ahora ya hay esa posibilidad, ya hay herramientas, ya podemos cambiar nuestro propio, cambiar el propio futuro de nuestros hijos, si tenemos esa consideración, esa conciencia de atender, de entender la figura del padre, que no le falte cómo estar acompañando, y eso pues es muy importante en una sociedad como la nuestra, en donde pues en décadas pasadas el machismo hacía que muchos hombres tuvieran muchos hijos por todos lados. Entonces esas condiciones creo yo deben cambiar y revalorar la figura del padre. Que decía Napoleón Bonaparte, y es una rareza, luego se le adjudicó a María Montessori, pero decía él que un padre, la, la, perdón, la
la educación de un hijo, así comenzaba, la educación de un hijo comienza 20 años antes de que nazca ese hijo. Esto quiere decir con el irse asumiendo como padres, ¿no? Y convertirnos en padres antes de que vengan nuestros hijos, es decir, con esta vocación. Nada menos en la semana tuve un paciente que viene a quejarse de que tuvo padres separados, hijo único él, padres separados, y que le dieron todo porque como era hijo único, pues le dieron todos separados. Y yo le dije, no, lo que hicieron tus padres fue criarte desde la culpa, no desde el amor. Hay 3 maneras de crianza y de relación, desde el deber, desde la culpa y desde el amor. Entonces te dieron todo desde el amor y lo convirtieron en un oportunista en donde ha hecho incluso desfalcos de dinero. Bueno, y me dice, bueno, yo ya tuve alguna vez una relación con una mujer y tuvo un hijo, o sea, así como quién sabe cómo, ¿no? Pues si tenía vida sexual con esa mujer, es así como se engendran los hijos. Y yo ya no quise saber nada con esa mujer y nada, y le digo, entonces tienes un hijo del cual no te haces cargo y te quejas de que tus padres, aunque te dieron materialmente todo, no se hicieron cargo efectivamente de ti, estás repitiendo el patrón, ya desde antes ya repetiste el patrón. Por eso, ser padre es una consideración muy profunda, es una responsabilidad para toda la vida, y yo lo digo de esta manera y se lo digo a personas en sus caras, en los talleres para padres, quien se atreva, y esa es la palabra que utilizo, don Evaristo, quien se atreva a tener un hijo está adquiriendo una responsabilidad para toda su vida, hasta su muerte de ese padre. Todo el tiempo antes de considerar esa posibilidad. Este domingo, Mauricio, será el Día del Padre. Hasta eso, eligen el domingo porque el padre no trabaja el domingo, ¿verdad? No como el caso de la mamá. Pero bueno, este domingo es el Día del Padre. ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer aquellas personas que tienen el resentimiento con el padre? Con aquel padre abandónico, como ahora le llaman. ¿Qué debemos hacer, Mauricio, en este día con las personas, o qué recomendarle a las personas que no tienen una buena relación con los padres? Con los que tienen buena relación, bueno, pues ya seguramente habrá una gran fiesta, pero esos frustrados, abandonados, heridos, que todavía siguen repitiendo que mi padre me dejó y yo no lo conocí, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿qué se les puede recomendar para sanar ya esa parte? La psicoterapia tiene una gran vocación, venga de donde venga, de la escuela psicológica, de la corriente psicológica que sea, la psicoterapia debe tener una única vocación, y es la de reconciliar, ¿no? Perdonar es una reconciliación y no significa de que al que perdono me hago amigo del que perdono, sino es una reconciliación afectiva, profunda. Entonces, la idea sería esta, ¿no? Poder generar un espacio emocional de reconciliación. No sabemos, porque los padres necesariamente son más grandes que nosotros los hijos por edad, no sabemos cuáles fueron las causas, las razones, las circunstancias, los motivos por las que un padre ausente fue ausente, o por las que un padre presente fue tan rígido como ha sido, o por las razones por las que el padre se comportó de cierta manera. Posiblemente al distanciarnos un poco de la emocionalidad que podamos tener negativa hacia el padre, pudiéramos verlo un poco más frío, menos pasional, y poder entender que tal vez fueron hombres humanos, falladores, falibles, finitos, que fueron ignorantes, que tuvieron miedo, que se atemorizaron y que no supieron qué hacer en un momento dado, con la alta responsabilidad de ser padres. Muchas gracias, Mauricio, gracias por esta extraordinaria colaboración, y bueno, dentro de todo, pues feliz día del Padre, y a recordar a nuestros padres si ya no lo tenemos, a compartir momentos de calidad también con él. Es una fecha que no solamente este tercer domingo de junio, sino todo el tiempo recordarlo, platicar con él y reconocer también la función que tiene dentro de la familia. Muchas gracias, Mauricio, y por supuesto, feliz Día del Padre. Igualmente para ustedes, lo abrazo con mucho cariño a todo el equipo y también a su auditorio. Muchas gracias.